La idea es hablar por ahí de algunos problemas sanitarios que empezamos a ver por ahí con más frecuencia, más, no digo que son novedosos, porque van a ver que hay cosas que son viejas e históricas, que por ahí las habíamos olvidado y empezamos a verlas un poco con mayor frecuencia. Así que vamos a arrancar un poco con la charla. Como dijo Paulo, el Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce funciona hace más de 50 años, en Balcarce, desde el año 69, lo que permitió generar una base de datos de registro de problemas sanitarios muy amplia, particularmente, como mencionan ahí, esto por ahí incluso quedó un poco desactualizado con las cantidades, pero bueno, más de 50.000 casos recibidos, más de 30.000 necropsias, y también lo que lo mostramos es una cuestión de, para que tengan en cuenta el área de influencia, por donde estamos ubicados, la mayor frecuencia de casos que nosotros recibimos es de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero nos ha tocado ir a otras partes y a otras provincias, entonces también nos ha permitido ver problemas que habitualmente no ocurren acá, o incluso al revés, empezar a ver problemas acá que normalmente no ocurrían y ocurrían en otras partes. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Básicamente, cuando hablamos de problemas sanitarios, sabemos que es una partecita nada más de lo que puede llegar a ocurrir asociados a que pueden afectar la producción animal. Hay cuestiones de nutrición, manejo y genética que influyen, e incluso hay problemas sanitarios que nosotros empezamos a ver cuando empezás a tener ciertos desmanejos en estos otros pilares de la producción. Cuando hablamos de sanidad particularmente, generalmente nos enfocamos tratamos de separar las enfermedades de acuerdo al origen, a la etiología, cuál es la causa. Acá tenemos todas las enfermedades infecciosas, que son las enfermedades aquellas producidas por bacterias, virus, que se transmiten entre animales. Las parasitarias, ayer hablaron de sarna, por ejemplo, un ejemplo clásico de esta problemática. Algunas enfermedades tóxicas que ocurren por mal manejo de algunos subproductos, por exposición de los animales a algunas plantas, a algunas sustancias. Metabólicas, que son muy frecuentes. Lo más clásico en esta época, que ya nos empezaron a correr con el tema, por ejemplo, de hipomagnesemia, como una problemática clásica asociado a eso. Medio tempranamente este año hemos tenido bastantes consultas sobre eso. Y misceláneas es cuando no sabemos dónde meterlas, van a esa casilla, generalmente asociadas más a problemas de manejo, no sé. Siempre hablamos por ahí con los residentes, el tema de la vaca, que la metes a un corral y no se acostumbra a comer, y se te llaman porque se empiezan a morir las vacas a la semana, y no saben por qué razón es, y no es una cuestión, no es se termina muriendo por una falla metabólica, pero es una cuestión de manejo. Cuando las separamos, vemos que hay distintas frecuencias. Las tóxicas, infecciosas y metabólicas son quizás mucho más frecuentes. De nuevo, no quiere decir quizás sean mucho más frecuentes. Si me dicen ustedes, pero sarna está en todos lados. No nos llaman a nosotros para diagnosticar sarna porque la diagnostican ustedes en el campo. Entonces, también, eso siempre menciono yo acá, que en la casuística nuestra tiene ese sesgo, que son las cosas raras que por ahí el colega veterinario no puede resolver en el campo. ¿Tá? Eso es importante hacer mención cuando menciono esto, porque si vos lo ves así, sin ninguna información, pareciese que las enfermedades parasitarias no son frecuentes, y quizás sean las más frecuentes que tenés. No, obviamente, voy a enfocarme principalmente, vamos a ver algunas enfermedades que vemos por ahí más novedosas en lo que es la parte de la cría, bovina en particular, y otras partes, la que es la parte de recría y engorde a corral. Si la separamos en sí, ayer hablamos un poco, cuando hablamos del tema de bebé, sobre las pérdidas de mermas reproductivas, el hecho de la vaca que no se preñe, la vaca que no pare un ternero, o se mueren los terneros al pie de la madre, incluso o la pérdida directamente de vacas, digamos, hablamos de hipomagnesemia recién, como casuística de problemas asociados a la muerte de vacas, o ya después los problemas que pueden ocurrir en los sistemas de recría y engorde, ya sea pastoril con o sin suplementación, o a corral, antes de llegar a faena. Como menciono ahí, la recría y engorde son fundamentales para la producción ganadera, ya que maximizan la eficiencia de la transformación de alimentos en proteína de alta calidad para el consumo humano. Sin embargo, suelen ser sistemas mucho más tecnificados que los sistemas de cría, requiriendo una constante supervisión de aspectos productivos y sanitarios. Siempre estamos haciendo modificaciones, incorporando nuevos productos, subproductos a las dietas. Cuanto más barato mejor, y si ganan peso mejor, pero a veces eso va de la mano de cuestiones que nos olvidamos, que a veces esos subproductos y cualquier incorporación nueva que se haga a la dieta
tiene que hacerse con cierta adaptación y tenés que empezar a balancear. Cuando empezás a incorporar nuevos productos, tenés que saber qué aportan para saber, porque seguramente estás desbalanceando por otro lado. Entonces siempre eso es importante para tenerlo en cuenta. Obviamente la sanidad en los terneros, durante el engorde y recría de los animales va a depender de la sanidad que tengan. Si vos sos un criador y engordador, obviamente vas a empezar por ahí con la aplicación de vacunas al pie de la madre, pero si vos comprás terneros en remate, no sabés, viene un zoológico ahí que no sabés qué tiene y sabés que podés estar expuesto a la aparición de ciertos problemas, entonces ahí desconocés completamente la sanidad de los terneros durante la cría, y después de la sanidad que vos les des durante la recría de engorde, ya sea arrancando con un calendario sanitario, control parasitario y todo lo que eso implica. Y hay cuestiones en el medio que pasan, manejo adecuado del destete, correcta recepción de los terneros y el acondicionamiento sanitario que pueda llegar a ser, que va a influirte cómo se van a comportar esos animales durante el proceso de recría. Y lo que siempre mencionamos con los problemas sanitarios particularmente es que el destete constituye uno de los periodos de mayor estrés que afecta a los animales en producción y puede actuar, como dice ahí, desencadenando problemas importantes sanitarios. Lo más clásico de esto es lo que ocurre con la enfermedad respiratoria, con las neumonías, que normalmente post-destete y durante los ingresos a los corrales suele ser la principal problemática sanitaria. Obviamente va a depender los problemas sanitarios de acuerdo a cómo es el sistema. En sistemas extensivos, digamos, el rumiante es rumiante porque evolutivamente comió pasto. Cualquier cosa que vos hagas en el medio incorporando alimentos que no comía tradicionalmente como especie, vas a estar alterando tanto el rumiante como el mundo que es el rumen en sí, toda la parte de microbiota ruminal y cómo adaptarla, esa microbiota ruminal, a comer esos nuevos alimentos. Por ahí la charla la separé en dos brevemente para hablar de algunos problemas. Y voy a hablar particularmente de problemas en las partes de recrías y engorde. Hay problemas que ocurren tanto en sistemas de recría pastoril como a corral. ¿tá? Hay problemas que ocurren solamente en la recría y engorde pastoril y hay otros problemas que ocurren solamente a corral. ¿tá? Esto lo menciono así para tratar de simplificar la problemática. Vamos a hablar primero de algo que empezamos, algunas cosas que estamos viendo, sistemas de recría pastoril y a corral, o sea, indistintamente de cómo es el sistema. Vamos a hablar, esto ocurre, si bien es mucho más frecuente en los engordes a corral, por lo que os comentaba, la adaptación al nuevo sistema, es frecuente este año, estas últimas semanas han sido bastante críticas con los cuadros de neumonía, ha sido una consulta bastante frecuente, las neumonías. No voy a hablar tanto, les voy a mencionar un poquito brevemente lo de la casuística nuestra. Tenemos casos de neumonía, si bien no es lo más frecuente, pueden ocurrir al pie de la madre. Es raro, es menos frecuente, quiero decir, no es que es raro, es menos frecuente tener problemas de neumonía en terneros al pie de la madre. Tenemos algunos casos, como se ven ahí. Es más común ya post-destete. Y en la casuística nuestra, la verdad que la vemos tan comúnmente, porque, de nuevo, en corral lo tienen más atendido y saben, tenés neumonía, tratás, controlás, revacunás. Y generalmente lo tenés, por eso no nos llaman a nosotros. A veces se desorientan un poco cuando los problemas son en pastoril, digamos. Tenés muerte de animales y por ahí no estás tan atento cuando querés acordar se muere o varios animales y termina siendo un brote de neumonía clásico. Ocurren durante todo el año, pero siempre en esta época solemos tener esta mayor frecuencia de problemas, tanto en sistemas pastoriles como en sistemas de engorde a corral. Con los corrales se entiende porque es en los momentos que se van poblando los corrales y van ingresando los animales. En el sistema pastoril lo mismo, pues son los momentos que se hace el destete, es estrés en general, aunque vos los metas a pasto, pueden llegar a ocurrir casos de neumonía. Y siempre cuando hablamos de neumonía, por ahí uno con los colegas se enfocan, los productores se enfocan en los agentes, qué bacteria estuvo dando vuelta, pero en realidad es una enfermedad de la producción que se ve afectado por un montón de cosas y muchas veces lo que siempre hacemos mención con respecto a las neumonías es que las bacterias que provocan las neumonías son bacterias que viven normalmente en el animal y las vas a encontrar en animales sanos. ¿tá? Se tienen que dar condiciones de manejo, destete, la inmunosupresión que genera ese destete, el nuevo adaptación a los sistemas de manejo, y si los recibís en un corral como estos, sabés que ese animal la va a estar pasando mal, no va a estar comiendo como corresponde y aprovechan estos agentes que están acá para desencadenar los cuadros de neumonía. Realmente siempre hablamos de esto, por ahí, de nuevo, siempre cuando nosotros nos vamos al campo para hacer necropsia, tomar muestras, ya estamos con esta instancia, pero antes generalmente pasó todo esto.
y pasan varias semanas antes de que se termine muriendo el animal por neumonía. Entonces, por eso estamos viendo una foto de algo que el problema pasó hace ya semanas, el estrés que sufrieron esos animales. Dentro de los agentes virales, ayer hablamos un poco, por ejemplo, el impacto de diarrea viral bovina como inmunosupresión, pero también tenemos otros agentes que están presentes. Tenemos vacunas en general para prevenir esto, pero sabemos que si se dan las condiciones, entre un ambiente muy desafiante, va a ser difícil a veces, digamos, es más fuerte el desafío que la protección que podemos generar, y sobre todo si las vacunas las aplicamos en un momento donde ya, digamos, está el animal ya inmunosuprimido. Y después dentro de las bacterias, que son las que terminan matando en general los brotes de neumonías, tenemos estos 3 bacterias como las principales casuísticas. Hay algunas otras que vamos a hablar un poquito. Y indistintamente las 3 bacterias, estas 3 ocurren casi con la misma frecuencia. Y en un momento, y como ven acá, muchas veces en manera simultánea. Hay casos de neumonía donde vos mandás una muestra de pulmón a analizar y aislás Mannheimia y Pasteurella o Pasteurella y Histophilus y empiezan a ver esa interacción y ocurren casi indistintamente. Desde el punto de vista nuestro, no me importa cuál es lo mismo. La respuesta a los tratamientos es similar, entonces es indistinto y las 3 agentes son parte de la microbiota de las vías aéreas superiores de los animales. Son bacterias que están ahí. Si vos haces hisopados nasales de animales que están ahora acá en los corrales, vas a encontrar estas 3 bacterias ahí. Y son animales que están completamente sanos. Son bacterias que aprovechan la situación para bajar a los pulmones cuando se inmunosuprime el animal. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Lo que sí es algo que por ahí empezamos a mencionar un poco ahora es este tema, así como empezamos a ver el tema hace varios años, ¿no? El tema de resistencia a los nematodos gastrointestinales, a los antiparasitarios, más actualmente, que hablaban ayer, el tema de resistencia de los ácaros, de sarna, a los antiparasitarios, empieza a ver el problema de que empiezan a surgir cepas resistentes a antibióticos. Empezamos a ver cepas resistentes a los antibióticos que incluso se utilizan de rutina para el tratamiento habitual de la enfermedad respiratoria. Como ven acá, casi un 30% de las cepas de Pasteurella resistente a algunos de los compuestos que usamos habitualmente. De nuevo, lo menciono ahí, no es para tampoco desesperarse, pero sí para tenerlo en cuenta, para tratar de ser un poco más precavidos a la hora de plantear estrategias de tratamiento de los animales, evaluar si se justifica evitar, por ejemplo, lo que se hace de profilaxia antibiótica, los ingresos, tratar de evitarlo, el tema de tratar a todos los animales cuando llegan al corral. Para eso, dejar eso para la metafilaxia, que sería tratar cuando vos ya tenés un porcentaje de animales importante afectados, pero no tratar porque sí, sin tener evidencia de qué es lo que está pasando, porque eso es lo que pasó con las lactonas hace 30 años y es lo que puede llegar a pasar con esto si seguimos con este manejo. Hago acá mención un poquito de esto, que es algo que empezamos a ver un poco más frecuente ahora que hace, no sé, eso lo hablaba con Ernesto Driosola, él nunca vio un brote de neumonía por micoplasma hace 20 años, y hoy en día empezamos a ver con un poco mayor frecuencia neumonías por micoplasma, que es un agente que seguramente estuvo siempre, pero quizás no lo vimos, o son otro tipo de cuadros, que lo empezamos a ver con mayor frecuencia ahora. Es un patógeno que está descrito en todas partes del mundo. En general, la clínica que tiene es un poco diferente a la neumonía clásica. Es un cuadro un poco más crónico, para decirlo, no es un animal que empieza con una tos y lo tratás con antibióticos, zafa y a los 20 días arranca de nuevo. Es una clínica más de ese tipo. Altamente contagioso, tenemos evidencia de que, digamos, brotes donde se ha empezado a desparramar, cuando empezás a desparramar animales de un corral a otro, empiezan a aparecer los casos. Y esto que menciono acá de difícil resolución, no porque sea resistente, sino que es un agente que genera una lesión, por ahí para hacerlo sencillo, más parecida a una tuberculosis, una lesión no es granulomatosa, pero fibrosada alrededor, que el antibiótico no llega, entonces la falta de respuesta que ves es generalmente no por falla, sino porque es muy vivo el micoplasma de protegerse dentro del animal. Hemos tenido, este caso fue acá hace unos años, acá digo, en partido de Olavarría, nos llamó un colega por también, una de las características que tiene el micoplasma, aparte de las neumonías, son los casos de poliartritis. Esto cuando quisieron acordar, se colgaron, como se dice ahora, después de varios meses de recría. Cuando quisieron acordar tenían 30, 40 animales con lesiones, parecían entecados, por decirlo de alguna forma sencilla, pero tenían ese tipo de lesiones bien así, gaseosas en las articulaciones,
y es una clínica que tiene a veces también asociada a las neumonías los casos de micoplasma. Es complejo, más que nada lo menciono acá para los colegas, para estar atento a esta enfermedad, porque por ahí uno puede llegar a desconcertarte clínicamente, pero de nuevo, a estar atento, saber que hay poca respuesta a los antibióticos, entonces si aparece esto, lo más sencillo sería sacarse esos animales, enviarlos a faena como están, porque no tenés mucha alternativa. Sabés que la respuesta a los antibióticos es muy pobre, contagia muy fácil, entonces no empezar a hacer revoleos de animales de corrales a corrales para desparramar la enfermedad. Ayer hablamos de DBV, siempre cuando hablamos de enfermedades virales, siempre es IBR, DBV, son las más comunes y son endémicas. IBR, de nuevo, es una enfermedad que siempre la estudiamos, siempre estuvo presente, es una enfermedad que está presente, hay distintas variantes del virus, el más conocido es el que provoca la enfermedad que se conoce como IBR, es endémica en la Argentina. En general da a una alta morbilidad. Cuando tenés un brote de IBR en un grupo de animales, se enferman muchos, pero son animales que zafan. A las semanas vas y están completamente sanos. En general, normalmente es lo que vemos. Esto es un caso que tuvimos en 3 desarrollos hace 2 o 3 años, donde cuando quiso acordar el productor tenía el 70% de los terneros de una tropa así, babeando, moqueando, no se ve mucho acá en la foto, pero bueno, había acá algunas lesiones en la nariz, y es lo que es la clásica enfermedad que se conoce como IBR, justamente rinotraqueitis infecciosa bovina. Vas a la semana y están todos perfectos, no pasa nada. Por ahí lo que puede llegar a tener es que alguno desarrolle después enfermedad respiratoria. Este es el tipo de conjuntivitis que te puede llegar a dar, ¿tá? Esos son los mismos animales de ese mismo brote, pero de nuevo, fuimos a las semanas y estaban todos perfectos, todos sanos, sin hacer mucho tratamiento. Eso es lo que ocurre normalmente. Lo que te puede pasar con herpes virus es que, y hemos empezado a ver una mayor frecuencia por ahí en los últimos años, algo que se veía en la década del 80, no veía yo en la década del 80, pero se veía en la década del 80 y el 90, que era muy frecuente, son las encefalitis por herpes virus, ¿tá? La encefalitis y el IBR encefálico, que pasaron casi 20 años que no la vimos, no nos llamaban por casos de IBR encefálico, y en los últimos 5 años hemos tenido varios brotes de vuelta. Entonces por eso mencioné acá la parte de herpes virus, incorporé eso, que te dan estos cuadros, que estos cuadros sí son letales. Todo el animal que arranca con este tipo de cuadro lo podés tratar con todo, pero los animales terminan muriendo. Lo menciono en general porque no sabemos si es una enfermedad reemergente. Sí tenemos evidencia de que hay nuevas variantes del virus. Es más, ese caso que les mostré de 3 Arroyos se hizo una tipificación y es una mutante 1A, 1B, como que es una cepa rara de herpes virus, entonces sabemos posiblemente que sea esa la razón por la que estamos empezando a ver, como pasa con otras enfermedades, por ahí mutantes de la gente que te dan este tipo de cuadros que se escapan a la protección vacunal. Sarna no lo voy a tocar porque ya lo vieron ayer, o sea que, pero bueno, es un problema emergente, ya estamos acostumbrados a esto y no lo vamos a volver a tocar porque ya lo tocaron ayer Candela y Adrián, así que, pero lo menciono porque no lo podía dejar de lado solamente mencionarlo, porque sí es un problema que está presente cada vez más frecuente. Pasando a los problemas de recría y engorde ya exclusivamente pastoril, no corral, ¿tá? Estamos solamente en recrías pastoriles. Tampoco me voy a meter mucho porque esto sí lo tenemos evidente. El problema, obviamente esto no es un problema que vas a tener en los corrales, lo vas a tener exclusivamente en los sistemas pastoriles, la enfermedad parasitaria producida por nematodos. No voy a hacer mucha mención. Obviamente afecta a los animales más jóvenes, particularmente en el bovino tenés esa diferencia, afecta a animales más jóvenes. Ya cuando tenés clínica sabés que perdiste muchos kilos, ¿tá? Del efecto subclínico que tiene esto. Sabés que vos tenés que tener, y sabés que es una enfermedad que vos sabés que no vas a erradicar, sabés que vas a tener que convivir con esto. Entonces, básicamente, saber cómo convivir bien, sabés que no las vas a poder, tenés que mantener, como dice ahí, mantener un equilibrio entre el parásito y el hospedador, en este caso el bovino. También conocer cómo es el comportamiento del parásito en el medio y saber que la mayor cantidad de los parásitos están en el pasto, no están en el animal. Entonces, si vos te enfocás solamente en desparasitar, vas a estar tratando de atajar penales, digamos, sabés que el problema grande lo tenés en el pasto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y remarcarlo, porque muchos colegas y productores por ahí se enfocan siempre en el tratamiento antiparasitario como la solución a la enfermedad parasitaria, cuando sabés que en realidad el problema grave
lo tenés en el pasto. Nada, manejo que podés llegar a plantear para prevenir la acumulación de larvas en las pasturas, evitar que los animales susceptibles pastoreen potreros sucios, permitir que el bovino adquiera cierta inmunidad, también es importante, va adquiriendo inmunidad. Y de nuevo, el uso de antihelmínticos es una herramienta más del control parasitario y siempre en el contexto de lo que sabemos que, digamos, la resistencia a antiparasitarios es cada vez más frecuente, ¿tá? Donde hoy en día casi no hay establecimientos con cierta resistencia a lactonas en general. Tenemos algunos otros grupos de drogas que posiblemente esto, lo que está en rojo es resistencia, lo que está en verde es susceptible. Quiere decir que, de nuevo, la presencia de cepas de nemátodos gastrointestinales en diferentes partes del país, vemos cómo se comportan. Todavía no hay reportes, al menos evidentes, claros, de resistencia al levamisol, pero bueno, cada una de las drogas no me voy a meter porque también da para una charla entera el tema de control parasitario, con sus diferencias en sus mecanismos de acción, en su cuánto duran el animal y cómo tener y las diferencias alternativas que tenemos. Y en el contexto de también que vos te enfocás en controlar los parásitos gastrointestinales, pero te olvidás que también tienen sarna los animales. Entonces siempre va de la mano de eso, ¿tá? Muchos de estos productos son para usar para los dos, algunos no. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Acá menciono a este otro que en los últimos años empezamos a ver también un poquito más de frecuencia, que estos son otros parásitos, otros nemátodos que te dan enfermedad respiratoria, ¿tá? Y lo menciono porque por ahí a veces desorientan los casos porque nos llaman por una enfermedad respiratoria no muy grave, vienen tratando con antibióticos y no zafan los animales, esta es por ahí la consulta, con una clínica de ese tipo, no, tampoco es un cuadro tan agudo, ¿tá? Animales que empiezan con tos, obviamente en pastoreo exclusivamente, lo vamos a tener esto porque son, de nuevo, el ciclo es parecido a lo que hablábamos hoy, un poco más complejo, pero para no entrar en detalles, son en animales en pastoreo. Esta es la casuística del año, hace unos años hicimos este retrospectivo para ver sobre 20 brotes de dictiocaulosis diagnosticados en Balcarce. Generalmente son problemas más invernales y generalmente son problemas cuando ya tenés un poquito de descontrol de las parasitosis gastrointestinales en general, ¿tá? Son en esos establecimientos en lo general donde ya tenés cierto desmanejo de la enfermedad respiratoria. De nuevo, la clínica es bastante... es respiratoria, ¿tá? Son parásitos que afectan respiratoria, pero en general ves también este otro, o sea, no es solamente respiratorio, seguramente los gastrointestinales también están altos en esos animales. Te da un cuadro de neumonía, como se ve acá, con la presencia directamente de gusanos, cuando haces necropsia, la presencia de gusanos. Y este brote fue llamativo, lo tenemos ahí medio en la gatera para ver, porque justamente también ocurrió en una tropa de animales, se los ve cruza, ¿no? Que llegaron a partido de Ayacucho, entre Ayacucho y Balcarce, y también como lo que ocurre es, estos parásitos son más de clima como el nuestro, ¿tá? Entonces también creemos que puede llegar a haber una mayor susceptibilidad de animales cruza, como pasa con el tema Ostertagia, ¿tá? A este tipo de presentación. Este tema lo menciono porque hemos tenido a veces, siempre cada tanto es consulta, el tema de intoxicación con nitratos, también generalmente uno lo asocia en sistemas pastoriles. No voy a hacer mucha mención, lo que sabemos de nitratos, digamos que generalmente por ahí uno se enfoca en ciertas especies de plantas para pensar en nitratos y la idea de esto es que amplíenlo un poco porque no solamente son verdeos, no solamente son sorgos, no solamente... puede ocurrir en diferentes plantas, puede ocurrir más frecuente si bien es en gramíneas, pueden ocurrir con leguminosas también, ciertas intoxicaciones con nitratos. Generalmente se dan condiciones ambientales para que el suelo tenga mucho nitrógeno y esa planta acumule mucho nitrato y esa planta no pueda aprovechar ese nitrato para producir proteína. Básicamente eso es, para simplificar un poco cómo ocurre. Es muy complejo porque, de nuevo, el nitrógeno en el suelo termina siendo lo que termina desencadenando que después la planta acumule mucho nitrato y si esa planta no está en las condiciones ambientales para utilizar ese nitrato para hacer proteína, podemos llegar a intoxicar los animales cuando ingresan a comer eso. De nuevo, generalmente lo hemos mencionado con ciertas especies de malezas que siempre se dice que pueden llegar a acumular nitratos. Muchas veces se demoniza algunos cultivos en particular, sabiendo de que pueden ocurrir intoxicaciones en otros cultivos, en otras forrajeras, en pasturas, en verdeos. Hemos tenido casos de nitratos en maíces diferidos. Entonces, de nuevo, es para tenerlo en cuenta, no es para, obviamente,
salir corriendo, pero de nuevo, si tenés ciertas presentaciones de algunas mortandades de ese tipo en algunos, de manera brusca, mucha cantidad de animales en un periodo corto de tiempo, o alguna clínica medio, siempre lo que se recomienda es tratar, si vas a ingresar a un nuevo recurso forrajero, estar atento esas primeras horas, días, para tratar de evitar ese tipo de problemas. Pero nuevo, yo decía que era de sistemas pastoriles. Tuvimos esta mortandad hace unos años en un engorda corral. ¿Tá? Era un corral que estuvo abandonado durante 6 meses. Estaba vacío el corral, ingresaron con una tropa nueva, metieron los animales la tarde anterior, cuando fueron a la mañana, encontraron este panorama en los corrales. ¿Tá? ¿Qué fue lo que pasó? El corral estaba, bueno, eran 3 corrales distintos. En este corral se murieron 28 terneras, en este 9, vemos ahí la diferencia, eran 160 terneras cada uno, y vemos la diferencia, porque en este no se murió ninguno y en este se murieron 30. Básicamente lo que pasó es que el corral, como estuvo abandonado, se pobló de cualquier especie vegetal, pues. En este caso era verdolaga, pero tranquilamente podría llegar a ser cualquier otra. Un corral es una fuente espectacular de nitrógeno en el suelo, ¿tá? Porque hubo con animales hasta hace poco. Por eso le digo, puede ocurrir con cualquier especie esto, si se dan las condiciones. Y vemos las concentraciones que había, casi 20.000 partes por millón de nitrógeno en el corral A. Y ahí la diferencia que ves, ¿por qué no se murió ninguno en el corral C? ¿Tá? El manejo fue exactamente el mismo. ¿Por qué el corral C tenía esa concentración? No sabemos, ¿tá? Porque lo habían sido abandonados. Había cierta pendiente que podemos pensar que podía llegar a ser por eso. Pero bueno, no, es para que lo tengan en cuenta también ante manejos de ese tipo. Ya para entrar finalmente lo que es problemas que vemos generalmente solamente en corral y no lo vemos en engordes pastoriles. Algo que siempre vemos y seguimos viendo son el caso de intoxicación con ionóforos. Lo seguimos viendo con frecuencia y siempre lo menciono. Es la principal causa de intoxicación que solemos ver en la casuística nuestra. Luego de 22.000 casos analizados, la intoxicación con ionóforos es la principal causa de enfermedad tóxica que vemos. Mucho más frecuente que plantas hepatotóxicas, por ejemplo, sumadas. Acá están todos, están sunchillo, duraznillo negro, están todos sumados. Es mucho más frecuente. Sabemos los efectos beneficiosos que tienen los ionóforos para prevenir la coccidiosis, para mejorar la conversión en los animales, para prevenir el empaste, para prevenir la acidosis. Y sabemos la dosis terapéutica que tenemos y la dosis tóxica, y vemos que es 10 veces más la dosis tóxica de la terapéutica, pero es tan poquita la cantidad que si no haces un buen manejo de esa dieta, podés llegar a tener mezclado, por fallas en cualquiera de esas partes, podés llegar a tener ese tipo de intoxicación. Generalmente cuando nos llaman por enfermedad respiratoria, o tiene una clínica respiratoria, el animal, clínica respiratoria, que lo empezás a correr, empieza con esa clínica y si seguís corriendo se te muere. Esa es básicamente, para simplificar un poco el cuadro de los animales. Y generalmente tenés cierta mortandad por un periodo de unos días de ese tipo. Y de nuevo, cuando haces necropsias encontrás lesiones compatibles con una falla cardíaca. Esto es líquido, están los pulmones flotando en agua acá, por eso tienen esa falla respiratoria, ese cuadro respiratorio. Y en este caso, que no se ve siempre, por eso siempre elegimos las mejores fotos para esto, pero en la mayoría de los casos no lo ves así, estas áreas blancas del corazón, que es el lugar donde murió ese corazón por el exceso de monensina. De monensina o la salocigo o cualquier otro ionóforo. Tiene diferencias en sus dosis tóxicas cada uno, pero bueno, lo menciono que no es solamente la monensina. Básicamente, esto como digo, evitar sobredosificación, leer las recomendaciones. Muchas veces habla con el personal del campo, con el mixero, y no saben que ese núcleo tiene un producto que si te pasás puede matar animales. ¿Tá? Entonces eso, básicamente tener en cuenta, hablar con el personal de campo de los peligros que tienen ciertos componentes. Prestar atención para evitar eso que sea homogéneo, el mezclado, controlar al finalizar los lotes de mezclas que pueden solidificarse, porque te queda un cascotito de núcleo, por ahí es suficiente para que tengas ese tipo de fallas. Y de nuevo, como les decía al final, entrenar al mixero, al personal del campo, para que tenga en cuenta los peligros de cada componente. Otra enfermedad frecuente, lo puse acá en engorda corral, pero la vemos también frecuentemente en sistemas pastoriles, es polioencefalomalacia. De nuevo, analizando retrospectivamente distintos cuadros en sistemas de sistema engorda corral, vemos que la principal problemática por las que nos llaman a nosotros, a Balcarce, hago de nuevo la aclaración, es polioencefalomalacia. Obviamente las neumonías son los cuadros más comunes.
Es una disfunción neuronal por disturbios, como dice ahí, en el metabolismo de la tiamina, de la vitamina B. En los libros te dicen estas dos posibles causas, ¿tá? Exceso de azufre en la dieta o exceso de concentrado, digamos, un mal manejo, por ahí una mala adaptación ruminal a la dieta que le estamos otorgando. En la casuística nuestra, lo que vemos con mayor frecuencia, nunca hemos detectado en la provincia de Buenos Aires casos de polencefalomalacia asociados a exceso de azufre. Generalmente cuando vamos y analizás, en los corrales particularmente, hay cierta evidencia de que hubo acidosis subclínicas en esos lotes, entonces lo asociamos a eso principalmente. Tiene una clínica neurológica, son animales que arrancan con esa clínica. Si vos los tratás con tiamina y dexametasona en ese momento, muy posiblemente ese animal se recupere. Es muy probable que ese animal se recupere. Arranca con esa clínica. Ya cuando llegas a ese estadio es muy difícil que ese animal se recupere, ¿tá? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Es un cuadro más bien, por ahí cuando uno trata de separar las enfermedades neurológicas, más bien depresivo. No está agresivo el animal, es un cuadro que arranca con esa forma de presentación. Y de nuevo, hoy en día la vemos como una de las principales enfermedades neurológicas que se diagnostican en los sistemas. Acá lo menciono solamente en un engorda corral, pero de nuevo, en primaveras son frecuentes los casos de polencefalomalacia en sistemas pastoriles. No sabemos por qué ocurren, o creemos que es por una cuestión también nutricional, de posiblemente presencia de carbohidratos solubles en las pasturas, en algún momento que normalmente tenés esos desbalances. Pero, de nuevo, en todos esos casos tampoco pudimos detectar nunca exceso de azufre en las dietas, así que creemos que viene por ese lado. Buenísimo, sí, creo que ya estamos. Básicamente, entonces, en los corrales, controlar la ocurrencia de acidosis subclínicas para evitar luego los casos de polencefalomalacia, más allá del impacto que tiene, ¿no?, la acidosis subclínica productivamente. Si tienen sospechas, evaluar la concentración de azufre en las dietas. Pero de nuevo, en provincia de Buenos Aires no vemos ese problema. Ya si te vas más para el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, posiblemente pueda llegar a ser un problema. Tratamiento temprano en los animales afectados y básicamente tratar de detectarlo temprano y ver que tenés que corregir cosas en el manejo nutricional. Otra problemática, creo que ya es de las últimas para hablar un poquito, hablamos recién de vitamina B, en este caso de vitamina A, que es algo que empezamos a ver un poco más frecuente hoy en día, el tema de deficiencia de vitamina A. La vemos acá, tampoco es tan frecuente como polencefalomalacia, la vemos acá, en ese lugar, también una enfermedad que da un cuadro neurológico. Para tenerlo en cuenta desde el punto de vista cuándo la puedo esperar es cuando hago un engorde largo, ¿tá? No, si tenés un engorde de 2 meses es raro que llegues a darle una dieta a ese animal para tener este tipo de cuadros. Generalmente engordes más largos, más de 3 meses, les diría, que depende, obviamente, por ahí uno no es lo que pretende uno, sino que a veces puede surgir ese tipo de problemáticas. En general, esa es la experiencia nuestra con esta enfermedad. Es una enfermedad carencial de los rumiantes alimentados con dietas con escaso. Básicamente es engordes a corral sin acceso por meses de pasto, para hacerlo sencillo, para entenderlo. Porque si están comiendo pasto, están consumiendo carotenos, que es la fuente de la vitamina A. Eso entonces por esas razones que lo menciono acá. Vemos acá que, digamos, si comparamos distintos recursos alimenticios, una pastura de festuca fresca le aporta, no sé, 10 veces más de los requerimientos, que son estos que están acá. En cambio, un rollo de festuca ya se desapareció la vitamina A, para tenerlo en cuenta, ¿tá? O un silaje de maíz, o maíz grano partido, no le está aportando. Cualquier heno, como ven acá, directamente no le está aportando. Entonces tiene que ser sí o sí, lo consumen si están consumiendo forraje fresco. Por eso normalmente, en general, en las dietas de engorda corral, vos te estás incorporando un núcleo que tiene vitamina A. Hemos tenido casos, no es que no de mala fe no le pusieron vitamina A. La vitamina A se degrada muy rápidamente. Entonces si tenés un núcleo en condiciones, en un galpón, que en el verano hace 50 grados, es muy probable que aunque le hayan puesto vitamina A, no esté biodisponible al momento de que se lo estás aplicando la dieta. Y la clínica es bastante característica porque en la clínica particular es ceguera. Una ceguera sin lesiones en los ojos. Vas a ver el animal que lo único que tiene arranca con esto. A veces ves esa opacidad o esa coloración azul como se ve ahí en estos animales, pero la clínica tiene ceguera. Lo menciona ahí porque si a mí te llaman por un animal que está ciego y no ves ninguna lesión en el ojo, lo primero que deberías descartar es esto.
Hace unos años tuvimos algunos casos de hipovitaminosis congénita. Esto era un tambo en Córdoba donde ya las terneras salían de la recría y entraban a corral, y salían de la guachera, perdón, y entraban a corral. Se hacía toda la recría a corral de esas terneras, se daban servicios en corral, seguían en corral y después parían terneros así. Este año ese productor tuvo casi el 80% de los terneros paridos de esas vaquillonas con esta clínica. Obviamente esto es totalmente incompatible con la vida. Entonces ese año no dieron terneras. Y esto lo menciono también acá porque uno dice, bueno, no, en su sistema pastoril no te puede ocurrir. Y esto pasó hace unos años en Ayacucho, donde un colega nos llamó porque tenía 2 o 3 terneros de ese estado, de terneros al pie de la madre, con 3 meses de vida, 2 meses de vida, que empezaron a tener ceguera. Básicamente, ¿qué era lo que había pasado? Eran que los terneros, las madres, habían estado durante todo el invierno en un rastrojo de maíz y comiendo rollo de maíz. Entonces, de nuevo, lo que sospechamos nosotros, se confirmó que estaban con hipovitaminosis A, lo que sospechamos nosotros es que nacieron con bajas reservas de vitamina A y luego desarrollaron la enfermedad en los primeros meses de vida. Y las madres estaban sanas clínicamente. Entonces, básicamente, es para tenerlo en cuenta. Y tenemos soluciones más que nada, si uno se quiere asegurar, tenés la posibilidad de soluciones inyectables que te duran 2 o 3 meses, parecido al cobre, para decirlo de manera sencilla, para tratar, si vas a hacer un engorde largo, como para tratar de suplementar eso. Y medio para terminar, porque siempre por ahí últimamente han venido bastantes consultas con la vicia. Hablo de vicia muy cortito, porque ya lo hemos dado en varias charlas a esto. Sabemos los beneficios y de nuevo, la idea nuestra no es demonizar la vicia, es una excelente herramienta forrajera que viene para ayudar en muchos casos en planteos ganaderos, pero ya desde hace muchos años se sabe que no sabemos por qué. Algunos casos de intoxicación puede llegar a tener, de intoxicación con vicia, entonces lo menciono. De nuevo, ocurren muy infrecuentemente, entonces tampoco es para desesperarse y decir no uso nunca más la vicia, ¿tá? Porque es una excelente herramienta. Hemos diagnosticado casos en muchas partes, como ven ahí, hace muchos años, sí con una cierta estacionalidad. Generalmente tenemos una estacionalidad marcada, primaveral, que es cuando la vicia entra en estado reproductivo, aunque tenemos algunos casos reportados más tempranamente, fuera de época, pero lo más común es eso, generalmente con vicia villosa solamente, no con sativa, para simplificar. Luego de varias semanas de pastoreo, no es una intoxicación que vas a meter a los animales y a mañana arrancan con signos, sino que tenés luego de varios días, y con una clínica que arranca con este tipo, con algunas lesiones en piel, usualmente, parecido a una sarna, pero donde no arranca la sarna, normalmente, para hacerlo sencillo, generalmente cabeza, cuello, con una clínica de ese tipo, que esas lesiones también después las tenés adentro, y es porque las que terminan muriendo los animales. No sabemos, como dice, son todas cosas para investigar. Hasta ahora no se sabe muy bien ni cuál es el principio tóxico, ni por qué a veces intoxica, otros años no intoxica. O sea que, de nuevo, todavía no se sabe mucho. Es más que nada para que lo tengan en cuenta y estén atentos a eso. Listo para terminar. La idea era de resumir básicamente los principales problemas sanitarios, algunos emergentes en los sistemas de recría y engorde. Como ven, son cosas que van cambiando, son dinámicas asociadas a cambios en el manejo en los sistemas. Y básicamente es para ayudar en la toma de decisiones y para concientizar de las nuevas cosas que pueden llegar a surgir en los planteos y estar atento y no esperar que ya tengas problemas ya más graves con impacto productivo en esos rodeos. Y bueno, eso era todo lo que teníamos. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Como les dije hoy al principio, el tipo este es todo lo bueno del INTA. Disculpen. Tenemos un espacio para preguntas. Hola. Se me quebró la voz, perdón. Germán, dijiste en Iberre que había cepas nuevas, sus variedades, que no están en las vacunas. ¿Esas cepas nuevas generan los cuadros neurológicos? No. La cepa nueva que detectamos fue en el caso ese clásico de IBR, que fue una cepa, a nosotros hace años que no nos llamaban por un brote de IBR. Digamos, posiblemente ocurra más frecuentemente, porque ya digo, no te mata a los animales en general, capaz que si no fuiste a recorrer en una semana al campo, capaz que pasó un brote en el medio y ni te enteraste.
Entonces, ese caso nos llamó la atención porque el veterinario nos llamó por la clínica, estaba desesperado porque pensó que se les morían, el 70% de la tropa estaba así, como se veía moqueando y con esas conjuntivitis espectaculares. No hizo nada, no trató con nada y fuimos a la semana a verlo y estaban todos espectaculares. Y en ese caso se aisló en todos los animales una cepa que después se mandó a tipificar porque nos llamaba la atención porque era algo que no vemos frecuentemente y resultó ser una cepa, ya te digo que molecularmente era una mutante 1A, 1B, y bueno, se sigue estudiando para tratar de ver por qué, nada, esas cosas, a ver si hay una correlación entre lo que molecularmente vimos y explica por qué, y eran animales que ya tenían 3 o 4 dosis de vacuna respiratoria, ¿está? Como para entender, y vacuna, la última dada hacía 15 días antes. Entonces, por esa razón, era rara y con ese plan de vacunación previo uno asumía que ya estaban protegidos y tuvieron ese brote, afectó el 70% de los terneros. Pero es ese caso en particular. ¿No? Después del resto se aislaron, en el caso de encefálico fueron herpes 5 que no llamaron la atención. Pero de nuevo, que hacía años que no veíamos casos de encefalitis por herpes y en los últimos 2 o 3 años ha habido 3 o 4 brotes que por ahí un poco nos llamó la atención eso. ¿Alguna otra pregunta? Los veteranos. Mirá qué dúo hay acá. Buen día. Pensando en los problemas no muy frecuentes de vicia y que aparecen en el estado reproductivo, ¿han visto alguna vez algún problema con rollos de vicia y avena? Nunca. De nuevo, siempre hago la aclaración porque después no quiero quedar pegado si les pasa. ¿Cuán frecuentes se han utilizado históricamente rollos de vicia? Porque después también por ahí hay una cuestión más probabilística, de que históricamente se consumió la vicia en pastoreo y por eso vimos las intoxicaciones. Y cuán frecuentes se han hecho rollos de vicia para que después consuman los animales. Hay distintas circunstancias, capaz que el rollo es una proporción de la dieta que no es la total, entonces es una cuestión de dilución. Lo que sí hicimos ahí, que mencioné un poco con respecto a eso, con la vicia no se sabe todavía concretamente cuál es el principio tóxico. Se mencionan algunos posibles, entre ellos uno que se llama canavanina. Ante esa circunstancia y a esa pregunta que nos hacían los colegas, hicimos un ensayo de laboratorio, ¿tá? Donde medimos canavanina en la vicia fresca y medimos canavanina en un rollo de vicia. En esa misma vicia la secamos después como si simulando que fuese un rollo. Y también lo que hicimos, esa misma vicia la ensilamos para simular qué pasa si en vez de rollo hago silo de vicia, ¿tá? Y lo que vimos es que la canavanina en la vicia fresca estaba en 100, en el silo estaba en 95, o sea, no cambió casi nada. En el rollo no cambió casi nada, o sea, mantenía la misma concentración, o sea que el enificado no bajaría la concentración de canavanina si es que la canavanina es la principal toxina, todo condicional. Y el silaje sí, bajó muchísimo, como pasa con nitratos, por ejemplo. Baja muchísimo la concentración de canavanina, pero empiezan a surgir unos metabolitos de la canavanina que tampoco sabemos son tóxicos. Entonces, por eso digo, respuesta concreta, nada. Lo que se pudo hacer hasta ahora con respecto a eso es eso. Gracias. ¿Alguna otra para Germán? La última me marcan acá. ¿Nadie más? Ya una. Germán, ¿cómo te va? Tengo una consulta. Si tenés que hacer una recomendación cuando tenés una intoxicación con ionóforos, ¿cuál sería el ideal para cambiar rotundamente la dieta o qué alimento para estabilizar el pH del rumen? O sea que... Cuando ya la tenés, Sí, que sí. rezar. Pero, o sea, ese animal dentro del corral, ¿cuál en tu ideal que...? No, sacarle el origen Sí. del ionóforo hasta tener certeza de... Sí, eso ni hablar, pero... Sí. ¿Qué hacer para... ¿Cómo volver, decís vos? ¿O qué hacer para evitar tener otra droga para prevenir la acidosis? Claro, para la transición, para hasta que se regule. Es difícil, ya te digo, porque no tenés mucho, digamos, de nuevo,
toda la idea de la charla no es demonizar ninguna de estos productos. El ionóforo es espectacular, con todos los beneficios que tiene. Pero manejo nutricional para tratar de evitar las acidosis y no mucho más que eso, y por ahí olvidarte por un rato y después ver dónde falló. Porque ya digo, no es común tampoco las intoxicaciones, si bien lo menciono acá como una casuística frecuente, tampoco es que van a tener, hay corrales que históricamente han tenido y nunca han tenido un caso de intoxicación. Se tienen que dar ciertas condiciones para tenerla, ¿tá? Se tienen que dar ciertas condiciones, generalmente tenés algún corrales que vos sabés que son algo desprolijos durante el procesamiento, la producción del alimento en el mixer, ese origen. Generalmente cuando tenés con núcleos es raro, porque ya de por sí hemos tenido algunos casos donde ya venía el núcleo complicado, ¿tá? Con concentraciones muy altas o algún balanceado incluso. Pero bueno, en general, si se hacen todas las cosas bien en la cadena, no debería haber fallas, ¿tá?